tener supera la B, que supera la B, lo volvió a hacer acá. Lo que estaríamos esperando es su respectivo retroceso a la zona profunda del piso. Ya en 15 minutos lo que tendríamos es un poco más de lo mismo, solo que con más nivel de detalle, que al final nosotros siempre estamos buscando ese nivel de detalle. Por cierto, los anuncios, los fundamentales que salieron hoy, este fue el impacto que tuvieron. Este fue el movimiento que tuvo cuando salieron positivos para el dólar canadiense. Sin embargo, luego continuó con su viaje. Por eso es que muchas veces decimos que los movimientos que hacen los anuncios fundamentales, a veces lo que hacen nada más es acelerar los fijos, pero que en el análisis técnico prácticamente ya están contenidos. Ok. Dicho eso, ya conocemos un poco y de forma bastante rápida hasta dónde podría llegar. Si nosotros lo vemos en 15 minutos, sabemos cuáles serían las siguientes resistencias que estarían rompiendo. Vamos a colocarlas acá y nos vamos a hacer más pequeño el mercado para que podamos ver cuál es la siguiente resistencia, la que estaríamos viendo en 15 minutos. Aunque 15 minutos creo que la próxima resistencia está muy alto. Vamos a regresarlo nada más. Vamos a buscarla en 4 horas. En 4 horas vamos a buscar cuál es la siguiente resistencia que nosotros estaríamos esperando. Vamos a hacer pequeño aquel mercado y ahí está. ¿Ven? ¿Dónde está la siguiente resistencia? La siguiente resistencia la tenemos acá. ¿A qué distancia está? Por cualquiera de los dos lados podemos medir. Lo podemos medir en un diario, lo podemos medir en... Y la siguiente que tenemos está en 77 pips. Entonces, primera recomendación, todos sus planes de contingencia. Ustedes conocen ya 3 estrategias de planes de contingencia. También ustedes conocen que la gestión de riesgo es lo más importante. ¿Cuánto es lo que podríamos enfrentar conservadoramente? Unos 3 pisos, 3, 4 pisos, así que hay que prepararse para eso. También pueden, si ya tienen una matriz o tienen otra que están abriendo, pueden colocarlo a mayor distancia. Ese es uno de los primeros pasos que todos podemos dar. Si de pronto sientes que tienes comprometido el porcentaje de liquidez de tu cuenta, ya sabes que puedes empezar a hacer cierres parciales de las más profundas para que puedas tener mayor liquidez y puedas aguantar, porque una vez que sabemos se va a dar el movimiento del retroceso, también sabemos que no va a ser un movimiento que va a venir lineal. O sea, eso va a venir siempre con un zigzag. O sea, ese movimiento que nosotros tenemos, si nosotros tenemos un movimiento al alza, lo que haríamos es esto. Después, cuando empiece a bajar, va a ser lo mismo. Va a hacer lo mismo y empieza a bajar. Siempre va a tener ese movimiento de zigzag. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de eso de pronto porque queremos ver que todo sube rápidamente y que ahora baje rápidamente. Y el mercado, sabemos, lo va a hacer en movimiento de zigzag. O sea, esto que suba, baja, va a hacer otra nueva subida y va a venir formando bajos más bajos. Entonces, eso es lo que hay que estar revisando siempre. Ahora, vámonos al otro amiguito que tienen, que creo que es el CatChef. Marisol, ¿me comentas, porfa, si es el CatChef? Ahí ya te miré. Sí, señor. CatChef, perfecto. Y en nuestro amiguito el CatChef vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, muchachos, yo los invito de verdad, de todo corazón, que empecemos a estudiar, a practicar cómo se trazan los fibos, dónde trazamos los fibos, para que nosotros tengamos y vayamos desarrollando esa habilidad, esa destreza de poder definir hasta dónde podría llegar el mercado, hasta dónde podría subir, hasta dónde podría bajar. Y recuerdan que cuando nosotros revisamos hace rato, este amigo, el CatChef, miren, aquí lo tenemos. Ya habíamos hablado de su pivo largo que viene desde el año 2010 y nos enfocamos ya en el momento actual, en los últimos años. Y vimos ya este FIBO alcista que está desde el 2020 y hablamos del retroceso que podía tener y definimos la zona y aquí está la zona. Y él ya llegó y golpeó la zona. Ya llegó a tocar la puerta. ¿Y por qué hablábamos de esa zona? Vean lo que tenemos aquí a la izquierda. Ven todas estas velas que quedan con unas mechas. Todo esa es liquidez que quedó en el mercado. Todos esos son order block que hay abierto. Hay varios order block que están en esa zona, que están ahí abajo. Entonces, siempre seamos conscientes de hasta qué punto podría llegar. Y vean, el primer soporte que nosotros tenemos acá es un soporte que está, y esto para que también seamos conscientes, que está como a 48 pips.
Está el primero ahí. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar pendiente de esta parte. Cuando lo habíamos analizado durante la semana, estaba por acá. La semana pasada lo chequeamos ahorita. Yo les dije, puede bajar todavía y llegar a esta zona. Definimos la zona. Por lo tanto, hoy por hoy no nos asusta cuando vemos que está bajando esa zona, a pesar que en algún momento todavía se quedó. Que el retroceso que va a hacer viene porque está buscando una C profunda y va a empezar a subir. Sí, sí viene, sí viene, que tiene su recorrido con el que va a empezar a subir. ¿Cuánto es lo que va a tomar eso? Que es una pregunta que con mucha frecuencia me hace. Pues va a tomar, y yo les voy a decir, no necesariamente la distancia, si nosotros vemos aquí el impulso aquí que ha recorrido durante 24 semanas, no va a tomar ese tiempo. Si nosotros vemos el último impulso bajista que tuvo, esto tomó 5 semanas. No necesariamente va a tomar 5 semanas en que sube, que llegue a su take profit y todo, no. Probablemente tome un poco menos. Muchas veces dependiendo de qué tan rápido se mueve el mercado, producto de los anuncios, de los fundamentales, producto de toda esa información que afecta el mercado. Entonces, nosotros aquí tenemos que una vez que nosotros vemos esto, entonces nosotros ya somos conscientes de que los próximos movimientos que vienen pueden llegar hasta ese punto. Y ahí nosotros lo que hacemos es que nos preparamos para esa parte y no nos ponemos nerviosos cuando de pronto vemos que hay esos movimientos alcistas o bajistas, porque en consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Que después entramos en cierto nivel de estrés. Entonces, permítanme un segundo. Ok, entonces les decía, eso nos prepara para que nosotros, en el caso eventual de que el mercado llegue hasta esa distancia, pues no nos sintamos como que se armó la hecatombe, como que de pronto se está acabando el mundo. Si nosotros ya nos vamos a diario, ya en la temporalidad de diario, nosotros podemos ver hasta dónde hasta dónde podría llegar. Aquí nosotros vemos los pivos bajistas, la formación de 3 pivos bajistas, y una vez que vemos los pivos bajistas, pues lo siguiente que nosotros tenemos aquí ya es la distancia a la que van a recorrer y el próximo retroceso. Y miren dónde están, bueno, no sé si este es el day profit correcto. Yo había colocado un dato por acá, creo que me lo habían proporcionado en algún momento luego del último piso que abrió. Marisol, no sé si tienes por ahí el dato de cuál sería, si lo tienes ahí, me lo cuentas para corregir aquí. Ya te lo paso. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre estamos viendo? Vean, pivos a la baja, movimientos a la baja, retroceso, impulso. ¿Qué es lo siguiente que viene? Y alguien que me diga ahí, ¿qué es lo que viene? Viene el retroceso que va a ir hasta la zona profunda, que va a pasar sobre el take profit, probablemente sí, y va a continuar todavía al alza, lo va a hacer. Entonces, con eso nosotros tenemos ya tranquilidad, pero hay que tener paciencia. 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 Aquí Sí. según la tablita que publican está en 0.71431. Ok. Ahí te da para subir los pisos. Voy a cambiar 0.71431. Ok, listo. Miren, todavía el take profit está mucho más abajo. Y imagino que el último piso que abrió estaba todavía más abajo. ¿Sabes cuál fue el último piso que abrió? No, ya, dame el segundo, acá lo voy mirando mientras ahí vas corriendo. Ok, no, pero ahí... 69514 fue. 69514, que fue el último que abrió. Vamos, 69514. 514. Ok. Ahí está. Entonces, en el macro del mundo, en el macro que podemos ver, ahí vemos el impulso y ya sabemos el retroceso. Miren, que prácticamente el retroceso va a llegar casi que hasta la zona de apertura. Y va a continuar todavía un poco más, ¿verdad? Pero digamos que conservadoramente. Ahora, si vemos el take profit, ¿a cuánto estamos del take profit? Desde acá estamos como a 200 pips más o menos. 200 pips está por ahí el take profit. ¿Y está de acuerdo en la estructura y en el retroceso va a llegar? Sí, va a llegar y lo va a superar. Así que lo que sí hay que tener un poco de paciencia. Cuando ya nos vamos a 4 horas,
Y aquí ya vemos un poquito más del detalle que hemos venido revisando. Vemos también este FIBO a la baja, ya hubo otro FIBO que ya llegó a su extensión, se mantuvo en esta zona, todavía no ha llegado a la extensión del figurán, lo siguiente que va a hacer es su retroceso, y aquí nosotros inclusive yo dejé hasta marcado la zona de arriba, sin embargo, en ese primer impulso de retroceso probablemente ya va a llegar a su take profit. Entonces, para que estemos tranquilos, que en ese proceso no lo va a hacer lineal, no lo va a hacer lineal. Y nosotros sabemos también que siempre que tenemos esos impulsos y esos retrocesos, luego nosotros vamos a ver cómo supera la B, ya lo está haciendo en este caso, va a tener varios movimientos rompiendo resistencias por ahí antes de llegar allá. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Creo que Jacqueline Sí, tiene pero dos. no lo deja cerrar. No deja cerrarlo, sí, cierto. A la orden. Sí, William, buenas tardes. ¿Tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes, Omar. Buenas tardes con todos. Una consulta. Esta alza, obviamente, no es que uno va a ser primero que el otro, eso es independiente, cada uno lleva su ritmo. Pero sin embargo, me he estado dando cuenta que tanto el CAT-CHEF como el MACD-CAT han estado a la par en los movimientos, ¿no? Es bien raro eso, nunca había visto tanta paridad, que si uno va en contra, el otro también va en contra, ¿no? ¿Qué pasa si el CAT-CHEF va más rápido en la subida? Y, o sea, ¿cabe la esperanza que el índice CTK también haga lo mismo o cada quien va a llevar su ritmo? Mira, regularmente cuando vemos los pares correlacionados, positivos y negativos, ahí la tabla donde podemos ver en temporalidad de 1 hora, en temporalidad de 4 horas y en diario, cómo está la correlación. La correlación siempre está variando, es muy dinámica, es súper dinámica. En el caso de estos dos pares, tenemos en común el canadiense, el CAT-CHEF y el NZD-CAT, solo que el uno es moneda base y el otro es moneda cotizada. Dependiendo del tipo de anuncio, vamos a ver que ese movimiento se dé muy parejo. Si el anuncio, la afectación es del canadiense, lo que vamos a ver es que entonces el canadiense es el que va a estar moviendo, pero también tenemos anuncios del neozelandés. En ese caso vamos a ver en ese ZDCAT que se mueva, pero no necesariamente vamos a ver un CAT-CHEF que se va a mover con la misma velocidad o con la misma intensidad, inclusive en el recorrido de tips. Sin embargo, si el anuncio es del canadiense, sí podríamos estar diciendo que vamos a estar viendo unos movimientos que tengan la misma, no la misma, pero muy cercano, la misma celeridad, o sea, la misma aceleración, la misma velocidad en ese sentido. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Con gusto. Ok, continuamos. Entonces, si ya nosotros nos vamos ahora a ver, ya estuvimos viendo en diario, ya lo estuvimos viendo en 4 horas, veamos el movimiento en 1 hora. Y en 1 hora vimos que ya nuestro take profit que está acá en la parte superior va a tener que enfrentar varias resistencias para que lo pueda cumplir. Entonces, aquí, si nosotros tenemos no llevemos la certeza, cierto nivel de seguridad de que en el retroceso que se dé, va a llegar a la zona profunda de un FIBO. O sea, que no es necesario que rompa ya este otro FIBO, ya estamos en temporalidad de 1 hora. Y en el otro FIBO, el más pequeño, este sí debe romper. Para eso es que nosotros nos vamos, para tener mayor precisión, a 15 minutos. Y en 15 minutos, ahí vean lo que encontramos. Encontramos el doble posicionamiento que tienen. O sea, miren dónde está el take profit. El take profit está aquí arriba. O sea, que este FIBO bajista lo va a romper. Si nosotros ya aquí buscamos un FIBO al alza desde el punto más bajo, ahí ya lo encontramos. Ahí encontramos ya una estructura al alza donde vemos cómo el mercado va a empezar a subir. Ya hizo su primer retroceso. Miren, el retroceso ya de un FIBO alcista llegó casi a la zona del 78 antes de empezar a subir. Aquí es donde ya empezamos a encontrar digamos, esa comprobación, y lo podemos hacer en 5 minutos, en 10 minutos, pero ya encontramos un patrón de comprobación hacia el alza. Y cuando vemos esos patrones de comprobación hacia el alza, es donde nosotros ya empezamos a ver ese movimiento. Ahora, bueno, eso con respecto al CAT-CHEF y el NZD-CAT, que son creo de los dos pares donde hay algunas posiciones abiertas. Esteban, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osman? Gracias por toda la enseñanza que nos das. Vos recién decías que llegó a la zona profunda, digamos, de este FIBO bajista y que ahora debería subir.
Pero por otro lado, esto es en 15 minutos. Si lo ves en 1 hora o en 4, dijimos que iba a bajar unos 75 pips, con lo cual va a romper esta estructura alcista y va a ir a la baja. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos qué significa para esto, el viaje a la extensión de este FIBO bajista. En 15 minutos lo que buscamos regularmente es ver si ya hay alguna estructura que se forme al alza, para ver si hay alguna comprobación. Que existe la posibilidad, y cuando lo vimos en una semana y lo vimos en diarios, de que todavía baje un poco más, o sea, que se mantenga bajista por unos 75 a 100 pips más. Esa es, digamos, el escenario número 1, porque cuando lo vemos en posiciones largas, vamos a ver ese tipo de escenario. Pero también podríamos nosotros ver que hace un retroceso y luego toma un siguiente impulso. Entonces, cuando ya nos venimos en temporalidades más bajas, aquí lo que venimos buscando ya es el nivel de detalle que nos permita determinar hasta dónde va a llegar y ver si ya tenemos alguna reacción del mercado, ya que esté generando un cambio de la tendencia. Marisol, ¿quieres complementar algo? Sí, mi Osman, es que yo entiendo que hay muchas personas que están ahorita en la situación como cuando pasó lo del eurodólar hace varios meses o como cuando hace varios meses que tienen pues obviamente o bastante flotante negativo, que la cuenta está obviamente comprometida y yo entiendo que hay momentos en que está la angustia y la preocupación, pero la academia y los maestros y los profesores han sido muy claros de que también hay que mirar esa parte no solo de la gestión de riesgo, sino también mirar esos planes de contingencia. Entonces, ¿qué sucede? Que estaba yo revisando, por ejemplo, lo que es el NZ de CAPSE, que tiene 24 pisos según lo que vi aquí abierto, y me hizo acordar hace un año larguito, como año y medio, cuando yo comencé también en esta parte, que yo entraba y lo que quería era escuchar que se iba a ir para donde yo tenía mi operación y que me iba a cerrar. Y si nosotros fuéramos y tuviéramos esa bolita de cristal de decir, sí, obviamente esto va a pasar, pues sería buenísimo. Esta mañana Lucas lo comentaba en la parte de mentalidad y el psicotrading, y es que hay que ser, digamos que, cero emocionales, y si tú ves que tu cuenta tiene cierto capital y sabes que según los cálculos que has hecho puedes abrir hasta cierto nivel de pisos, pues hay que hacer planes de contingencia y no seguir de pronto abriendo pisos, porque la cuenta sí o sí no va a aguantar. Entonces es importante que ahí viene la parte de la educación, porque también sé que mucha gente, con todo el respeto que se nos merecen, entran aquí en el momento en que están en posición crítica y que quieren escuchar es que ya se va a reversar y que ya va a cerrar y que en 8 días o en 15 días lo tenemos cuando el mercado no sabemos qué va a pasar con lo que hace. Entonces es importante que estén muy atentos. Obviamente sé que cada uno es responsable de las acciones que toman y aquí obviamente en algún momento lo decíamos con Osman, nadie nos está colocando aquí algo a decir es que tiene que abrirlas o no tiene que abrirlas. Entonces, ser muy consciente de cada cosa, porque en este momento hay unos movimientos bien interesantes. Puede que esté la reversión, temores, cuánto no lo sabemos, pero es cuestión, ahí sí, para mí juega mucho el tema de la paciencia, y en caso tal, digo, yo prefiero no abrir más pisos, y espero, y ya después miro un plan de contingencia de cómo hago para hacer la recuperación. Pero sí es importante que tengan presente porque sé que hay mucha gente que está en esa preocupación y ya volvimos al punto donde la gente tiene la cuenta comprometida, donde tiene obviamente un alto nivel de... Ya ha pasado una vez, ya ha pasado 2 veces, ya ha pasado 3 veces, que no es lo usual con cada divisa, pero si ya pasó, seamos conscientes y tengamos presente esa información de lo que está sucediendo para no cometer los mismos errores. Era eso, mi Osman. Muchas gracias, Marisol. Gracias. De verdad que es, y como decía Marisol, es muy importante que nosotros seamos conscientes y por eso el análisis está diseñado para que nosotros proyectemos movimientos del mercado basado en el comportamiento histórico, o sea, en lo que pasó antes. Y ahí es donde viene la gráfica, ahí es donde viene todo este movimiento, donde se estima hasta dónde puede estar un retroceso, con el objetivo de que nosotros tomemos decisiones. El análisis del mercado lo que hace es eso. Nosotros proyectamos y basado en esa proyección es que tomamos decisiones. Ahora, como les decía, nosotros siempre debemos de prepararnos para lo peor, esperando lo mejor.
En esa preparación de lo peor, por eso siempre hablamos de la opción A, por ejemplo, es que el mercado continúe bajando y llegue hasta esta zona, reaccione y ahí va a ser un retroceso. Entonces ahí nos preparamos, como yo les decía, para ese peor. ¿Cuál sería el mejor escenario? Hay que decir nosotros, ya giró, va de regreso para arriba y listo, todo el mundo feliz y contento. Tutti contenti, diría Salvatore Conforti, tutti contenti. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros siempre esperamos que eso sea de esa forma, probablemente vamos a tomar decisiones no tan acertadas cuando de pronto alguien diga, me voy a meter en una manual y para que compensar el tiempo y toda la historia, y lo que puede suceder es que más bien generes más pérdida. Entonces, hay que ser conscientes siempre de toda esa parte, tomar las previsiones correspondientes, gestionar apropiadamente el capital. Jennifer, buenas tardes. ¿Tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes, Osman. Tal vez si podrías repetir nuevamente hasta dónde se espera que llegue el NZ de CAT y el CAT Chief. Y tal vez, perdona, también si puedes darnos una idea con el eurodólar también, que hay varios pisos. Ok. Vamos a ver si al final hacemos un resumen rápido. Pero como ya pasamos por esos pares, al final vamos a tratar de hacer un resumen. Ahorita, finalizando ya con el CAT Chef, que es el último par que estamos viendo, nada más le voy a hacer el resumen rápido y usted, para ver hasta dónde puede caer, hasta dónde puede ir, ustedes tienen que ir subiendo la temporalidad. De la temporalidad de 1 hora, por ejemplo, pasan a 4 horas y ahí ponen los respectivos soportes y luego se van al diario. Si ustedes lo ven en diario, aquí está ya el próximo soporte, que es un soporte que viene, ¿desde cuándo viene? Eso viene desde el 2021. Y ahí es donde nosotros vemos la estructura del mercado. Si estuvo alguna liquidez, si ahí tiene un orden bloque abierto, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cuánto significa eso hasta este siguiente soporte? Estamos hablando aquí de 50 y tantos pips. Si él rompe esos dos soportes, porque ahí van a ser como 75 pips de la posición actual, nosotros estamos hablando del segundo soporte, que iríamos ya a la semana. Y ahí es donde revisamos el soporte de la semana. Cuando revisamos el soporte de la semana, para ir de un solo a ese, nosotros vemos aquí rápidamente y decimos aquí, bueno, primer punto, al que va a bajar 68 pips, listo, ya estoy preparado para eso. Segundo serían 101 pips. Entonces, una vez que yo me preparo para eso, lo demás, listo, ya estoy preparado para enfrentar esa eventualidad. Y vámonos al euro dólar, porque este es, como decimos, el clásico. Este es como el partido de fútbol, esto de los clásicos y toda la historia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí qué es lo que tenemos, me voy aquí a la temporalidad de una semana. Y en una semana, ¿qué está haciendo el euro? Vean, está llegando a su zona profunda. Algo que ya sabemos que va a hacer, que lo va a hacer en algún momento, lo que nosotros no somos conscientes de cuánto y qué tan rápido lo puede acelerar o mover. Entonces, cuando vemos aquí ya que está llegando a la zona profunda, vemos en esta zona donde él todavía ahí tiene liquidez, va a tomar liquidez para luego volver a bajar. Vemos estos impulsos que ha tenido durante todas estas semanas, son los que nos han mantenido de una u otra forma a la expectativa. Cuando nosotros ya lo vemos en diario, recuerdan que habíamos visto un patrón de formación, un patrón armónico que se extendió. Y vean qué bonito lo que sucedió en los últimos días, porque se extendió. Y al extenderse, subió el nivel de certeza o el nivel de confianza que hay. Este Garlic es un ex Garlic que llegó al 90.7. Llegó hasta el 90. Significa que nosotros enfrentaríamos ahora ver el siguiente retroceso. Miren, aquí ya lo tenemos marcado en la línea azul. Este primero, que es el retroceso que llega al 38, va a generar un buen movimiento. ¿De cuánto va a ser ese movimiento? Estamos hablando aquí como de unos 350 pips. Eso es lo que tenemos ya en el patrón armónico, que también se une con el retroceso y la búsqueda de una C profunda. Las dos cosas, tenemos ya dos comprobaciones ahí al respecto, que sí, no va a suceder tan rápido como nosotros quisiéramos. De hecho, ya no hizo un primer, como dirían en el fútbol, un amague, nos hizo como en el fútbol, que hizo, sí, ya voy para abajo al 38, no llegó al 38, subió un poco más, se extendió en el patrón armónico y ahora nuevamente está comenzando a bajar. Así que no se preocupen. Si ya nosotros lo vemos ahora en 4 horas,
nosotros vamos a ver ya un poco más de detalle para que podamos entender ese movimiento. Hay dos zonas aquí que ya habíamos definido en este FIBO, que hoy en 4 horas, en las que el mercado va a reaccionar cuando venga bajando. Entonces, el segundo, miren, y qué bonito lo de los patrones armónicos, porque vemos cómo van cumpliendo muy bien. Esto último que estamos viendo, bueno, hoy en la mañana, que se dieron los anuncios y cómo salieron positivos para la parte del canadiense, beneficiando al dólar también. Entonces, todo eso es parte del movimiento que nosotros vamos a estar encontrando. Dos zonas importantes a las que vemos que va a bajar y va a reaccionar el mercado, las tenemos marcados aquí y estamos a la espera de que haya un buen movimiento en ese sentido. Ya entrando en el detalle de 1 hora, y aquí nos hacemos el split ya de esa vela de 4 horas a la vela de 1 hora, vemos que todavía, y aquí me gusta este nivel de detalle, porque todavía podríamos enfrentar que supere la B, que no lo ha hecho en este momento, antes de hacer un retroceso profundo. Ese siguiente retroceso profundo es el que estaríamos esperando en ese proceso. Veo mano levantada todavía. Alberto, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Tienes la mano levantada? Buenas tardes a todos, Osman. Muchas gracias por tus apreciaciones. Quiero comentar algo pues que de pronto no le hemos comentado. Pues el NZTK está cumpliendo un FIBO de esos ideales, que se va a la parte profunda y de una llega, sí. Son los FIBOs ideales, no los FIBOs que bajan un poquito, vuelven y suben, vuelven y bajan y ahí sí se van a la extensión. Pero aló, ¿me escuchan? Y sí, de pronto te perdimos un poco, pero ahorita te escuchamos. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una apreciación, pues el NZTK está con mucha fuerza alcista, demasiada, pues no lo normal, porque el NZTK esta semana hubo fundamentales no muy buenos para él y sin embargo siguió subiendo. Hoy hubo un fundamental muy bueno para el CAC que supuestamente iba a bajar y tampoco pienso yo que será por el precio del petróleo en este momento, porque si el precio del petróleo no sube un poquito, el CAC se va a quedar muy parado ahí. Gracias. Gracias, Alberto. Y tienes toda la razón. Aquí hay otros factores que a veces nosotros, y ustedes que les gusta el análisis, me encanta una sesión con gente que les guste el análisis, que les gusta aprender sobre estos temas. Nosotros tenemos que ver el punto de vista técnico, tenemos que ver los anuncios fundamentales, pero también tenemos que ver qué significan esos anuncios fundamentales, el precio del petróleo, la nómina agrícola, el subsidio de desempleo, las tasas de interés. ¿Qué pasa con cada vez que hay uno de esos movimientos? Y ahora me voy a ir un poquito más allá. Adicionalmente a lo que nosotros estamos viendo con los anuncios fundamentales, cuando nosotros vemos la parte técnica y el chip Gareth Martínez nos lo dice, el análisis técnico casi que ya contiene eso, porque de pronto yo no me explico cómo es que va a tener un retroceso y va a llegar a esa zona profunda del FIBO, porque no vemos ningún indicio. De pronto el anuncio viene y genera ese movimiento. Y de pronto viene el anuncio y a veces decimos, es positivo para esta divisa, debería mejorar aquí. Sin embargo, no tiene la reacción que nosotros esperamos. Pero sí, lo que sí siempre viene cumpliendo es la parte técnica. La parte técnica, el análisis técnico siempre lo viene cumpliendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer mayor énfasis, porque ahí nosotros podríamos aprovechar todos esos movimientos, definir hasta dónde va a subir o hasta dónde va a bajar. Cuando nosotros estamos viendo, en el caso del euro, que nosotros del euro dólar, nadie creía primero la baja que tuvo y que llegara a la paridad, algunos decían la paridad. Nosotros aquí ya habíamos visto que iba a ir abajo de la paridad, pero no lo creíamos, nadie lo creía. Sin embargo, lo hizo y bajó hasta los niveles, bajó mucho más de los niveles que nosotros todavía habíamos definido en el análisis técnico. Y la subida también con su respectivo retroceso, pero también vimos hasta dónde luego va a bajar y por qué lo va a hacer. Miren, aquí desde algunas sesiones nosotros ya habíamos definido aquí hasta este punto que todavía estamos esperando, va a ser un buen movimiento. ¿Que está abajo de la paridad nuevamente? Sí, está abajo de la paridad. Los índices nos indican hasta dónde podría llegar ese movimiento, hasta dónde podría bajar. Que lo va a hacer, sí, y lo va a hacer con algunas paradas o algunas estaciones, diríamos. Porque nosotros estaríamos viendo cómo va bajando un poco el precio, pero a veces no nos explicamos de dónde viene esa parte. Entonces, ese es un poco la mirada de esto. Bueno, nada más, le vamos a dar una última mirada en los 15 minutos para que nosotros podamos tener mayor nivel de detalle. Ya vimos aquí
el movimiento de la mañana, la vela envolvente, la caída, la corrección que hizo, la corrección fue del 100% y sabemos muy bien que si nosotros tenemos, probablemente tengamos o enfrentemos un viaje a la extensión. Daniel, buenas tardes, tienes la mano levantada. Buenas tardes, profe, un gusto saludarlo. Una pregunta, la probabilidad de que suba y supere la B, cuánto es la probabilidad que llegue, que supongamos, a los 600 o supere los 600? Profe. Quiero ver si entendí un poco tu pregunta. Estás hablando de que el precio suba hasta llegar al 1.600. Eso es lo que debo interpretar. Claro, usted hace un momento mencionó que para que ya haga su viaje a la extensión hacia abajo, debería superar la B, usted mencionó. Entonces, por ende, tendría que subir un poco más. Sí, subir pero es que, ¿hasta dónde podría subir más? Ok. Si nosotros lo vemos en diario, para determinar eso, nosotros tenemos que verlo en temporalidades más altas. En temporalidades de diario, después lo tenemos que... Ya voy. Tendríamos que ver en temporalidad de un día que nosotros tenemos aquí un retroceso profundo. Si ustedes se ven bien. Recordemos, y aquí me voy a tener un segundito para explicar esto. El mercado siempre se va a mover. Impulso, retroceso. Impulso. Así es como va el mercado. Así es como se va a mover. Entonces, cuando nosotros lo vemos en un día, nosotros vemos aquí el tamaño de este impulso a la baja. El retroceso que está teniendo para un nuevo impulso. En este retroceso significa que todavía puede alcanzar esta zona. Esta zona. Y ese lo vamos a marcar en diario para que nosotros lo tengamos aquí. Hay dos zonas en el mercado. Esta es una zona. O sea, él podría subir todavía hasta el 1.077.000. Sí. Lo puede hacer perfectamente antes de enfrentar nuevamente una bajada. Que puede subir todavía un poquito más, sí, lo puede hacer. Y aquí está en la estructura y el siguiente punto al que podría llegar estaría acá, más o menos acá. Casi rompiendo ese FIBO o rompiendo ese FIBO se haría el 86 del FIBO más grande. Que una vez que lo hacen ahí es donde buscan ya el viaje a la extensión. O sea, estaríamos viendo algo similar a esto, donde nosotros estaríamos viendo este movimiento al alza que llega hasta acá para luego hacer esta bajada a ese lado. Entonces, ahora, que determinar y poder decir qué porcentaje, podríamos decir, difícil decir a nivel porcentual que estamos 80% de que eso va a pasar hacia arriba o hacia abajo. Regularmente lo hacemos con los patrones de comportamiento del mercado en el histórico. Aquí nada más para hacer esta salvedad. Está en un buen punto de este patrón armónico para empezar a bajar, pero ya la semana pasada vimos cómo no hizo un patrón, hizo un aparente retroceso y luego lo superó. Sí, mejoró el nivel de confianza, está en el 90.7. Ahora antes estaba en el 82, 83 y ahora ya está en el 90. Y bueno, creo que por ahí hay otra pregunta. Aprovechemos así el eurodólar. Si es del eurodólar, démosle. Esteban. No era del euro, así que paso por ahora. Es sobre el CAD GIF y el... Quiero hacer la misma pregunta que te hicieron con respecto al euro, el CAD GIF y NZ, para ver si puede subir más o bajar más dependiendo de la moneda, ¿no? De los niveles que habíamos hablado. Ok, si no hay nada con el euro dólar, entonces me voy a ir al CAD GIF nada más para evacuar esa pregunta y que... Espérenme que tengo que mover algo, que se me movió algo aquí, que me movieron. Permítanme un segundo. Ya lo tengo por aquí. Ok, entonces, vuelvo aquí a nuestro amiguito el caché. Una semana. Miren, por favor, del eurodólar. Miren hasta dónde puede bajar. Y ponlo en el chat para leerlo al final, porque por eso había dicho el euro, nos movemos, porque ya ahí, si ya no había pregunta del euro, nos movemos. Ok, CAD/CHF, miren siempre, una semana, ¿cuál es la zona a la que está llegando? ¿Puede bajar más? Sí, puede bajar más, muchachos. Puede bajar más a tomar liquidez. Aquí tenemos toda esta zona de liquidez. ¿Cuánto puede bajar? Puede bajar, vean,
Estamos hablando de 125, 130 pips perfectamente y con toda la No, confianza del mundo lo puede hacer. Perdón, Entonces, eso sí te había entendido. Digo, ok, hay probabilidades. de pronto te perdí. Estás en mute. Si estás hablando. Perdón, ahora sí. Ahora Te sí. decía, eso sí lo entendí hasta dónde podía bajar, que eran unos 130 pips. Mi pregunta, Te perdí. Pregunta, cuando estabas en la pregunta, te perdí. perdón, no sé qué le pasa a esto. Le decía que entendí perfecto que puede bajar unos 130, 140 pips más. Mi pregunta era, ¿puede llegar a romper ese fibo alcista? O sea, ¿puede romper la A e irse más abajo todavía? Perfectamente. Y gracias por esa pregunta. Para eso vamos nosotros todavía a irnos un poco más atrás. Cuando nosotros nos vamos más atrás, y aquí ya vamos a ver el mercado en comportamiento del histórico que tiene. Vamos a quitar esto. Vean. ¿Cuál es el punto más bajo que nosotros tenemos? Y lo tenemos marcado aquí ya con una línea. Recuerden que nosotros siempre hacemos dos líneas, uno de los puntos máximos y otra con los puntos mínimos. Entonces, si nosotros vemos el punto mínimo al que podría llegar, y aquí lo voy a ampliar para que lo veamos muy bien. Vean, ¿cuánto es, digamos, el mínimo histórico al que podría bajar? Estamos hablando que esto está recorriendo ya más de 300 pips a la baja. Si rompe directamente la A, que eso es lo que estabas hablando, podría bajar un poco más. Y diríamos, pero puede bajar un poco más. Sí, todavía hay liquidez en la parte de abajo. Pero eso no lo va a hacer lineal. Cuando digo lineal, o sea, no va a ser así que se va a caer, se va a desplomar y se va a ir pum, ahí al fondo. No. Va a haber su impulso y su respectivo retroceso. De hecho, en este momento lo siguiente que estamos esperando, y yo estoy esperando nada más que entre a esta zona para que haga el respectivo retroceso. Que aquí es donde yo esperaría, no un viaje completo a la extensión, pero sí, por lo menos que vaya a llegar a la posición de entrada y vaya a superar. Es más, podría todavía subir hasta el total de la extensión, que es la línea azul que tenemos acá arriba, que está más o menos en el 0.79.936. Eso es lo máximo que esperaría por ahí. En cuyo caso, pues ya todas las operaciones que hay por ahí salen y probablemente después entren en compras. Ese es Muchísimas el punto. gracias. Claro que sí, con gusto. Entonces, ese es el resumen de nuestro amiguito ahí, el CAT-CHEF. Y ahora vamos a pasar otra vez al resumen del NZD CAT. Para que cuando nosotros vemos en una semana, y aquí me voy y arranco aquí nada más, me voy a ir una semana y una hora. Vean, ¿dónde está llegando en una semana? Miren qué bonito. Está llegando a su zona profunda, la C. Llegó ya a la zona. Yo todavía espero que suba un poco más. A lo mejor el 86 de Fibonacci, quizás un poquitín más por ahí. Y a partir de ahí, él va a bajar en su viaje a la extensión. El primero va a ser la mitad del tamaño del impulso. Es lo primero que nosotros estaríamos viendo. O sea, en una semana, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo en una semana. Lo vería así antes de que venga y vaya de un solo. Pero cuando ya nos vamos ahora a una hora, ¿verdad? Aquí abajo, entonces aquí nosotros ya podemos ver más detalles sobre esto. Que todavía esperaría que suba así, miren. Pero ya en una hora, nosotros vemos que antes de subir este va a ser un respectivo retroceso. Pero si nosotros vemos el histórico de los alcistas que tenemos, de cuánto han sido esos retrocesos, miren. Aquí llegó al 23, casi el 38. Aquí llegó al 38. En este otro hizo un retroceso. Aquí que llegó casi al 61 de Fibonacci para subir. Como ustedes ven, lo que está haciendo es perdiendo fuerza. O sea, va subiendo, pero cada vez que sube y hace un retroceso, está haciendo retrocesos más profundos porque ya está teniendo menos fuerza. Para ahora poder empezar a girar. Para poder ahora empezar a dar vuelta porque tiene todavía mucho que corregir y hay mucha liquidez que todavía quedó acá abajo en todos estos impulsos. Entonces, ahí nosotros tenemos la mirada rápida me encantaría pasar más tiempo con ustedes ahorita, muchachos, pero ya tenemos la mirada rápida de estos tres pares, ya no nos queda mucho tiempo para estos tres pares y por aquí tengo a mi señora esposa esperándome para almorzar. Entonces, con eso vamos cerrando la tarde de hoy, muchachos. Espero que la información haya sido de valor para todos ustedes. Recuerden siempre gestionar apropiadamente el capital. Recuerden también
proyectar hasta dónde podría llegar el mercado, preparándonos para lo peor, esperando siempre lo mejor. Gestión de riesgo es lo más importante para aquellos que ya tienen alguna cuenta que está medio complicada. Recuerden empezar a utilizar las herramientas que hemos compartido en la comunidad, donde hablamos, número uno, que nosotros tenemos que gestionar apropiadamente nuestro capital. Esos planes de contingencia donde ya los siguientes pisos pueden ser inclusive más espaciados, ya no a 25, puede ser a 30, puede ser a 40 de pronto. Ya alguien lo podría hacer a 50, sí, perfecto. Para que sí, al momento de la reversión les ayude con todos esos movimientos. Entonces, par de manos levantadas que veo ahí. Brian, buenas tardes. Antes de que vayamos cerrando la sesión. ¿Qué tal, Osman? Muchas gracias por todo. Buenas tardes. No, en realidad le quería preguntar acerca del CAP cuando levanté la mano, porque había un FIBO alcista en 15 minutos, pero quería saber hasta dónde podría llegar ese FIBO, pero no, ya está. Ese FIBO alcista que nosotros lo vimos allí en 15 minutos, ese FIBO lo primero que va a hacer es el retroceso a la zona profunda. Ahí es donde va a ser una zona de reacción del mercado. ¿Qué es lo que te va a dar esa zona de reacción? Si rompe el FIBO o se va a la extensión. Pero como es en 15 minutos, tampoco el recorrido no es mucho. En 15 minutos lo que vamos a ver es un movimiento de pips, no va a ser nada drástico. Sí, para una operación en corto, si vas a hacer una operación en corto, perfecto, te funcionaría muy, pero muy bien. Y bueno, muchachos, con eso voy retirándome la tarde de hoy. Les deseo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Y que pasen feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. Recuerden, bueno, el día domingo, recuerden, en la noche transmito el análisis de la semana, la próxima semana, el próximo domingo alrededor de las 9 de la noche, hora de Centroamérica, hago el análisis de mercado que por ahí les comparto en mi canal de YouTube a fin de que puedan tener una mirada rápida del mercado para la próxima semana, pasando por los anuncios fundamentales. Y nos vemos el día lunes en la sesión básica. Que pasen feliz tarde, muchachos. Un abrazo. Provecho. Gracias, El almuerzo. Gracias por Osman. todo. Ay, ya colgó. Ay,